Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y mientras el presidente Gustavo Petro dice que en Colombia lo quieren silenciar, que no le permiten hablar y que todo está siendo preparado para darle un lawfare, un golpe bajo, un golpe blando, que es lo que está planteando Gustavo Petro, lo cierto es que en el país las amenazas de los guerrillas terroristas, por una parte los de alias Calarcá, de las FARC, los de alias Iván Mordisco, alias Iván Márquez, los de Walter Mendoza, que son 4 guerrillas de las FARC, atacan el país y no dejan de ser lo mismo los terroristas del ELN. Precisamente hay una grave amenaza en el departamento del Chocó. La Armada Nacional está intensificando la vigilancia sobre el río Baudó y sus comunidades con más de 300 hombres al mando por el paro que fue ordenado por el Frente de Guerra Oriental Ogli Padilla, que a través de un panfleto impuso restricciones a la movilidad en la cuenca del río Baudó y sus afluentes desde el mediodía del viernes 2 de mayo y hasta, se supone, la medianoche del lunes 5 de abril. Sí, de mayo, perdón, de abril, no de mayo. Eh, Hay una confrontación que sostienen estos terroristas en contra de la fuerza pública, afectando gravemente a toda la ciudadanía en el departamento del Chocó. La gobernadora del Chocó en distintas ocasiones ha anunciado las dificultades que tiene su departamento, pero el gobierno pareciera no darse por enterado de la grave situación que se está viviendo. La estructura, según datos de inteligencia militar, esa estructura criminal tendría cerca de 520 hombres y 365 milicianos que están o hacen parte de sus redes de apoyo y tienen pues bajo zozobra y bajo terror el sur del departamento en medio de la disputa por las rutas del narcotráfico con otros grupos al margen de la ley. Grave la situación en el departamento del Chocó y parece que Gustavo Petro no se ha dado por enterado y su ministro de Defensa a duras penas ordena algunas acciones para retomar el control. Un niño de 11 años en otros hechos es la más reciente víctima de la violencia en Colombia. Terroristas de las FARC lo sacaron de su casa en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, frente a la mirada de su familia. Tremendo, tremendo, espantoso. Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos de recompensa por información que pueda ayudar con el paradero de este pequeñito. Está en manos de los terroristas. El niño fue sacado a la fuerza de su vivienda frente a sus familiares. Las autoridades atribuyen el hecho a la columna Jaime Martínez de las FARC en el departamento del Valle. Un niño de 11 años secuestrado. Francia Márquez no ha dicho nada, Gustavo Petro no ha dicho nada. Los congresistas del Pacto Histórico que tanto hablan de la paz y hablan de los derechos humanos y hablan de los derechos de los menos favorecidos, recuerdan ustedes, de los nadias y las nadias, no dicen absolutamente nada. Todos guardan silencio frente a esta tragedia tremenda para una familia que hoy está en la zozobra y el desespero por un hecho más de violencia, un niño de 11 años. En cualquier país ya estaríamos todos en las calles exigiendo su libertad. Lamentablemente aquí son indiferentes ante hechos tan graves como este. Nosotros no. Enviamos una voz de solidaridad con todos ustedes, nuestros oyentes, a esta familia que lo está pasando muy mal por cuenta de este hecho de violencia desencadenado, entre otras cosas, por la idea que tiene Gustavo Petro de decretar ceses al fuego todo el tiempo, donde los únicos beneficiados son los criminales. Los ciudadanos, ustedes lo ven, no son beneficiados. En otros hechos, la DIAN ordenó el pago inicial de 9,4 billones de pesos a Ecopetrol. Desde el sindicato de la USA, la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, lo han calificado esto como un golpe financiero. La suma se podría elevar a 22 billones de pesos si la medida se aplica a otras importaciones de la estatal petrolera. Lo que hasta ahora se sabe es que la DIAN le ha enviado a Ecopetrol unos requerimientos, 3 en específico, especiales aduaneros, en donde conmina a Ecopetrol a cancelar el IVA del 19% por la gasolina que ha vendido importada desde los años 2022, 2023, 2024. Son los años de gobierno de Gustavo Petro. Grave la noticia y esto tiene muy preocupados, por supuesto, la sindical obrera, pero también a los empleados porque esto sería un gravísimo golpe financiero para la estatal colombiana. De hecho, le escriben y le reclaman al ministro de Minas y Energía, que es antiguo líder sindical del abuso, que hoy ocupa el lugar de ministro, para que se pronuncie, diga alguna cosa y evite lo que puede ser un desastre financiero, que es lo que están anunciando los ahora miembros de la Unión Sindical Obrera. Recuerden también, Unión Sindical Obrera, la USO,
que apoyó a Gustavo Petro a la presidencia de la República e inclusive le donó más de 1.000 millones de pesos a su campaña. El pasado 17 de abril del 25, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria ante la circulación activa del virus de la fiebre amarilla en varias regiones del país y el riesgo de expansión hacia otros centros urbanos porque el mosquito ya inclusive supera los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y está picando en altitudes donde históricamente no había ocurrido. De hecho, esa era la noticia con la que Gustavo Petro trató de hacer una locución que terminó en cualquier otra cosa. De hecho, también habrá que decirlo, ya ni siquiera se menciona el tema de la fiebre amarilla en Colombia, a pesar de la gravedad de los más de 37 muertos que lleva la fiebre amarilla en Colombia. Pues muy bien, lo más reciente tiene que ver con un regalo o una donación que está haciendo Cuba a Colombia de 2.000 dosis de fiebre amarilla. Sí, no son 2 millones, es 2.000 dosis. Tampoco son 200.000 vacunas, son 2.000 dosis. Está haciendo Cuba de la vacuna de la fiebre amarilla, vacunas fabricadas por un laboratorio brasilero y que llegarán a Colombia. Laura Sarabia le agradeció a Cuba por esa donación de 2.000 dosis que le llegarán al país. Entre tanto, el reporte más reciente del Ministerio de Salud indica que entre el 2024 y lo corrido del 2025 se han registrado 82 casos confirmados de esa enfermedad, de los cuales 37 han resultado en fallecimientos, lo que no es de menor importancia. Pero pues aquí como todo pasa rápido, Petro está más dedicado a decir que le fue muy bien en la marcha del 1 de mayo y cero preocupado por lo que pasa con la fiebre amarilla o peor todavía, cero preocupación frente a los hechos de criminalidad que ya van cobrando la vida de más de 40 hombres de la fuerza pública en solo 15 días. Seguramente, de lejos, este es el hecho de violencia más grave en los últimos años, en el marco de lo que llama Gustavo Petro la paz total. Esta semana será clave para saber qué va a pasar con el proyecto de acto legislativo sobre transfugismo que sigue tambaleándose en el Senado de la República. Recuerden que están en el sexto debate. Mientras tanto, pues hay congresistas que están esperando la aprobación del articulado, sobre todo los del pacto histórico, después de las 2 vueltas que se requiere para ese acto legislativo. Y esto pues cambia la Constitución y le permite a los congresistas mudarse de partido por una única vez durante el cuatrienio, sin que eso le signifique una sanción por parte del Consejo de Estado. El transfugismo lo que busca es que lo que está aburrido en su partido pueda cambiarse ahora en diciembre, 3 meses antes de las elecciones, y pueda optar o hacer campaña para reelegirse congresista en un partido distinto al que actualmente o del que actualmente hace parte. Gustavo Petro anunció que hoy lunes 5 de mayo habrá nuevamente alocución presidencial, así que prepárense para ver qué será lo que dirá hoy Gustavo Petro. De acuerdo con algunas informaciones que entregan desde Casa de Nariño y lo que él ha dicho en su cuenta de Twitter, estará dedicado a hablar de la alocución presidencial, de la fiebre amarilla. Pero también hablará, por supuesto, de la escalada violenta o del plan pistola que hay en el país. Cerca de 38 uniformados entre heridos y muertos deja el plan pistola, del que poco se va sabiendo. Vamos a ver si hoy Gustavo Petro da cuenta de ello. Respecto de la reforma laboral y respecto de la famosa consulta popular, que a eso sí le está dedicando tiempo el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de ACOPIC ha calculado que las 4 primeras propuestas de la consulta popular pueden llegar a afectar a una empresa con 100 empleados de manera exponencial. De acuerdo con lo que ha dicho ACOPI, eh, se trataría de organizaciones empresariales que tendrían un incremento en el costo de operación de 280 millones de pesos al año. Para las grandes empresas no sería tan significativo, pero sí, por supuesto, para las pyme y las MIPYME que se verían prácticamente desaparecidas. Recuerden ustedes que las más afectadas son las MIPYME que pudieran desaparecer por cuenta de esa reforma y MIPYME en Colombia son el 94% de las empresas. Para nada positivo la noticia. En hechos internacionales, el presidente Donald Trump ha ordenado este domingo reabrir y ampliar la cárcel de Alcatraz. Recuerden ustedes que fue clausurada por allá en el año 63 para albergar los delincuentes más despiadados y violentos de los Estados Unidos. En un mensaje que publicó Trump a través de su red social Truth, el presidente dio la instrucción de la reapertura de un Alcatraz sustancialmente ampliado, dice su trino, y reconstruido a la Oficina de Prisiones junto con el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional y el FBI. En otros hechos, las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana podrían afectar muy grave o peor todavía a Venezuela y eso terminaría afectando, por supuesto, a Colombia.
¿Y por qué? Por un análisis de algunos expertos que han indicado que esto puede llegar a convertirse en una nueva ola de salida de venezolanos de su país que terminarían, por supuesto, primero en Colombia, que es el país más cercano que les ha acogido, y serían cerca de 700.000 nuevos ciudadanos venezolanos en Colombia. Eso podría llegar a provocar el hecho de las nuevas sanciones y restricciones en Venezuela. Y en hechos que no podemos dejar de lado, por supuesto, qué está pasando en el Vaticano. El Vaticano se prepara para una semana clave que podría acabar con la elección, por fin, del nuevo Papa. El próximo miércoles 7 de mayo, 133 cardenales iniciarán la primera votación en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. El nuevo jefe de la Iglesia debe salir elegido por el 80% de los votos. En ese caso, el humo blanco saldrá por la chimenea ubicada en la sala de la fumata blanca. Si ningún otro candidato alcanza esa mayoría, pues el humo será negro. Lo más probable es que se den varias votaciones hasta que se logre con el nombre del nuevo sucesor de Francisco. Estos son los titulares de los que trataremos con ustedes y ampliaremos aquí en La Hora de la Verdad. Ya regresamos, ya está con nosotros nuestro invitado, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, el hombre que le ha hecho la vida cuadritos al gobierno de Gustavo Petro a través de sus investigaciones. ¿Será cierto que las campañas y las marchas de Gustavo Petro son gratuitas y tan espontáneas? Ya lo veremos. Ya regresamos, estamos en La Hora de la Verdad. Pase la voz. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.